Síntesis LB10 2025. Un ejercicio de la memoria, un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan particular es necesario ser contundentes en plural. Síntesis 2025 en LB10. Estos son los hechos más importantes de septiembre. Y llegábamos al mes de septiembre, y con este mes teníamos que decir que Mendoza llegaba a los 8 femicidios en lo que iba del 2025. Enzo Baldovino confesaba ante testigos que había apuñalado a su expareja Sandra Sánchez tras una discusión en una vivienda de Buena Nueva. Una vecina había sido testigo del hecho y hablaba con el EB10. Nos contaba cómo actuó el sujeto tras atacar a la víctima y esto decía. Ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces ahí le decían que se meta para adentro, y no, él seguía hablando, así como diciendo, no me importa lo que está pasando. Ella se desangró y como que estaba con la mirada muy triste hasta que el chico le hizo y se murió. Pero no duró ni 10 minutos. Y él seguía parado en la puerta hasta que sí aparecieron 2 muchachos que no sé quiénes son, no los conozco. Y le pegaron unas trompadas por la cabeza, por la espalda y le gritaban malas palabras. Y él como que, no sé si estaba en otro mundo, pero como que ni nada. Y pasó por el lado de ella y se quedó mirándola hasta que se murió. Y según se informaba, la fiscal Claudia Ríos iba a imputar al acusado por homicidio agravado por mediar violencia de género, una calificación que prevé prisión perpetua. Y en este mes también llegaba una de las noticias que iba a impactar en la provincia. Una menor se atrincheraba en la escuela Marcelino Blanco de La Paz. Una Mendoza por ese entonces conmovida y atenta a la situación porque fueron 5 horas de negociación. La estudiante de 14 años era asistida por personal de salud y salud mental en el Hospital Ilia. Quien se refería a este tema era la ministra de Seguridad Mercedes Ruz, quien estuvo presente en el operativo y destacaba el trabajo en conjunto. De trabajo intenso de las fuerzas policiales, de los grupos de negociadores, de todos los equipos interdisciplinarios, de los ministerios trabajando en esto. No ha sido una situación fácil. Como pedíamos en los comunicados, aquí se trata de una niña, por lo cual todas las hipótesis en relación con su persona, su contexto, su situación, debe ser prioritariamente protegido. Protegido de hipótesis, protegido de locuraciones que tiendan a revictimizar a esta persona. Eso es muy importante y por eso pedíamos mucha responsabilidad en las imágenes, pero también en lo que se decía respecto de la niña y de su situación, ¿no? Y de cuáles eran los motivantes que activaron esta situación de tensión. Ahora, las distintas autoridades y los distintos ministerios con sus competencias, salud, educación, la autoridad fiscal, tomarán las medidas que tengan que tomar, pero bueno, nosotros no podemos dar detalles, digamos, de esa situación, tenemos que evitar cualquier revictimización. Lo que sí podemos decir es que no fue fácil el procedimiento, pero que gracias a que están todos los recursos disponibles, que estuvieron en tiempo y que se pudo coordinar un operativo interministerial exitoso, que el helicóptero pudo llegar rápido al lugar, que los equipos estuvieron ahí y la verdad una excelente actuación de los negociadores, pero de todos los grupos de la policía. Bueno, hoy podemos estar ahora contándoles que el objetivo que tenía el gobierno fue, digamos, exitoso. Además, la ministra confirmaba que el arma que manipulaba la menor pertenecía al padre que prestaba servicio en San Luis. Bueno, esa es la hipótesis principal y es la que creemos que está confirmada, que es una pistola 9 milímetros y que sería la pistola de propiedad del padre, que es un comisario efectivo en actividad en la provincia, en la policía de la provincia de San Luis. Hubieron 3 detonaciones y eso es lo que podemos decir hasta ahora. Eso forma parte de la reconstrucción del hecho, ¿no? Porque obviamente que hay que reconstruir el hecho. Lo importante aquí es que como hubo un abordaje exitoso del protocolo y del comité de crisis, no hubo ningún lesionado ni ningún atentado contra persona determinada en el contexto educativo, ni tampoco obviamente una lesión hacia la propia niña, una autolesión. Estas preguntas, estas indagaciones que tienen que ver con el motivante, con si esa arma iba dirigida a alguien y demás, formarán parte de una reconstrucción del hecho que la llevarán a cabo las autoridades que son competentes y que van a abordar el caso. Y antes de pasar al mes de octubre, no nos olvidemos que en septiembre hubo una marcha universitaria donde marcharon 20.000 personas y fue en apoyo al presupuesto universitario. Audios LB10, Síntesis 2025.
Nuestro mes aniversario trajo un batacazo inesperado para el gobierno nacional. Sí, porque Axel Kicillof y el peronismo se impusieron con contundencia en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre. 14 puntos de diferencia. Esto obligaría al gobierno de Milei a recalibrar la estrategia pensando en las elecciones del 26 de octubre. Milei erró en nacionalizar la elección, opinaba Cornejo en aquel momento. La derrota de la Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses impactó negativamente en los mercados. El dólar oficial abrió el lunes post-comicios a 1.450 pesos para la venta. Esto era 70 pesos más caro que el viernes anterior a las elecciones. El riesgo país, medido por el JP Morgan, superaba los 1.000 puntos básicos, producto de la caída del precio de los bonos argentinos. Hasta un 8% se habían desplomado. Es momento de hacer autocrítica, decía una mañana el todavía jefe de gabinete Guillermo Francos. Sí, por supuesto, como lo explicó ayer en sus palabras el presidente, es momento de hacer autocrítica, de ver, de analizar, de ver en qué fallamos, tanto en lo político como por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el gobierno propone como política, que claramente no lo va a cambiar, como lo explicó el presidente, ¿no? Nosotros estamos convencidos que el equilibrio fiscal es la base de un crecimiento económico. Ahora, también es cierto que el pase de la macroeconomía a la micro para la gente es muy importante. Tras la derrota, Milei se reunió en Estados Unidos con Donald Trump para cerrar una asistencia a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. Sí, se venía la de Bessent. Pero todavía no. Falta un toque. Ahora, sin dudas, un hecho aberrante que nos dejó el mes de septiembre fue el triple crimen cometido en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Lara Gutiérrez, de 15, Brenda del Castillo, de 20, y Morena Verdi, también de 20, desaparecieron la noche del viernes 19 de septiembre. 5 días después, las encontraron descuartizadas y enterradas en el sur del conurbano. Empezaba a sonar como responsable un líder narco llamado Pequeño J, un joven peruano de solo 23 años. Estela Díaz, ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, opinaba acerca de este triple femicidio y decía: estamos consternados porque no teníamos estas escenas en la Argentina. Claramente estos femicidios tienen características distintas, por eso está bien agregar, ¿no?, la narcocriminalidad o el narcofemicidio como características, porque la mayoría ocurren en las relaciones domésticas familiares o sexoafectivas, que es la inmensa mayoría de los femicidios, que tienen otras características y que prácticamente no tienen impunidad, porque se conoce quién es el victimario y en general se sancionan. Estos tienen una complejidad totalmente distinta, porque además están asociados a un crimen transnacional como es el narcotráfico. Estamos así, ¿no?, como consternados porque no teníamos estas escenas en la Argentina. Síntesis LB10 2025. No sumamos noticias, contamos historias. Y este 2025 ha estado marcado por distintos conflictos internacionales. Líderes mundiales, fíjate, se reunieron en Nueva York para la semana de alto nivel en la Asamblea General de la ONU. Allí el presidente palestino Mahmoud Abbas, que intervino telepáticamente, no lo hizo presencial, y muchos países también pidieron el fin de la ofensiva israelí y la creación de un Estado palestino. Antes de su discurso, Boric, Chile denunció en la ONU que el régimen de Maduro aplicaba un plan sistemático para silenciar y anular a la disidencia. Chile agradece a la Visión Internacional Independiente por la presentación de su riguroso informe, que da cuenta de la reactivación de la represión del Estado en Venezuela. Las conclusiones son alarmantes y confirman una política estatal deliberada para silenciar y anular a la oposición. El informe documenta cómo, tras las elecciones de 2024, cuyos resultados Chile y la mayoría de la comunidad internacional no reconoce, han muerto más de 25 personas y se han producido más de 2.200 detenciones, incluyendo al menos 218 niños, niñas y adolescentes.
Estas no son cifras abstractas, sino que el resultado de un plan sistemático que incluye prácticas como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, incomunicación prolongada, tortura y desapariciones forzadas. Resulta especialmente preocupante el patrón de detenciones de extranjeros y el uso de un sistema de justicia con audiencias telemáticas colectivas y sin garantías procesales adecuadas. Bueno, cabe recordar que Argentina logró que en el informe preliminar de la ONU se introdujera el caso de la detención del gendarme argentino, Nahuel Gallo. En la Asamblea General, el presidente de Brasil también pidió diálogo en Venezuela y una salida negociada. Esto es Síntesis LB10 2025, Podcast LB10. Para el mes de septiembre, la selección argentina cerraría su paso por las eliminatorias sudamericanas con la fecha número 17 y la fecha número 18. En primera medida, se terminó despidiendo como local y ante su gente en el mismo Estadio Monumental con una victoria 3-0 ante Venezuela. Lionel Messi por 2 y Lautaro Martínez le darían la victoria al conjunto de Lionel Scaloni, que hace ya largo rato se había clasificado de cara al próximo Mundial y que además se había asegurado el primer puesto luego de sacarle más de 10 puntos al segundo, que en ese momento era Uruguay, por lo cual llegaba a las últimas fechas cómodo y tranquilo para definir el equipo de cara al próximo Mundial. Lamentablemente, el cierre fue con derrota en Guayaquil y ante Ecuador gracias al gol de Ener Valencia en el primer tiempo, por lo cual se despidió no de la mejor manera el conjunto de Lionel Scaloni, sino con una derrota en la última fecha, derrota que además cortaría más de 10 partidos sin conocer lo que era otro resultado que la victoria. Selección que viene de hace tiempo haciendo las cosas muy bien, desde la época que estaba Alfaro, después con Félix Vaz y ahora con Sebastián, creo que le ha dado todavía aún más vuelo al equipo y es una de las selecciones de las importantes no solo en Sudamérica sino en el mundo, y tiene grandes jugadores y es una buena prueba para nosotros. Otra de las sorpresas que quizá nos dejaba este año fue la de Carlos Alcaraz, porque el español se subía al puesto número 1 del ranking ATP. Se lo arrebataba a quien fue su rival en la final del US Open. Hablamos del italiano Jannik Sinner, que hasta ese momento había comandado el circuito y que lamentablemente por una sanción por antidoping estuvo 3 meses afuera, 3 meses que justamente Alcaraz aprovechó para ganar los mayores puntos posibles. 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 fue la victoria para que el español se subiera a lo más alto del podio y además pisar el número 1 del ranking. Tengo la copa mucho tiempo ya enfrente, lo cual ya me he dado cuenta de que lo he conseguido. La verdad que hay que disfrutarlo como si fuera el primero. Nadal ganó 5 Grand Slams con más edad que tú. Djokovic y Federer solo 1 a tu edad. Tú llevas 6. Eso es un dato. ¿A ti qué te dice cuando te decimos estas cosas? Bueno, que estoy por el camino correcto. Siempre lo digo. Cuando llevo más Grand Slams que las leyendas como los jugadores como Rafa, Djokovic o Federer, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, que estoy por el camino correcto. Siempre digo que al final los números por ser precoz, por ser muy joven, no significan nada si te estancas ahí, si no sigues por ese camino, si no sigues consiguiendo títulos. Federer y Djokovic tenían 1 y han acabado con 24 y con 20. Encontrá este y todos nuestros contenidos sonoros en lb10.com.ar. La radio de Mendoza sumó un año más al aire y lo festejó con una velada que reunió artistas, profesionales y vecinos en una ceremonia llena de emoción y significado. Es que los premios Raíces se han vuelto una tradición en nuestra provincia. Con el Teatro Mendoza colmado y vestido de gala, el EB10 rindió homenaje a los mendocinos elegidos por la propia audiencia después de meses de nominaciones y de votaciones. En investigación científica y técnica, el reconocimiento fue para el Servicio de Cirugía General del Hospital Luis Lagomayor. En deportes, ganó Fabián Leguizamón, referente en vóley mendocino y también pionero en paravóley.
Por labor solidaria, Beatriz Méndez, fundadora del refugio Ángeles de Cuatro Patas, fue la seleccionada por su trayectoria ayudando a perros viejitos y enfermos. La escandalosa tripulación, por su trayectoria en música urbana, fue distinguida en artes. Audios LB10, Síntesis 2025.